vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán terribles tus obras. Por lo grande de tu fortaleza te mentirán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Porque tú nos probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos, hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas, y sacástenos a hartura. El pasaje es interesante, particularmente si nos fijamos en el versículo 11, tal vez desde el 10. Está empezando el Salmo diciendo que debe haber alegría y debe haber gozo y debe haber canto cuando se piensa en Dios. Después habla de sus obras siendo terribles. Y da como razón de este razonamiento en el versículo 10, porque dice, tú nos has probado, tú nos probaste, y nos ensayaste, como se afina la plata. Nos metiste en la red, Dios metiéndonos en la red. Pusiste apretura en nuestros lomos. Nos apretaste los lomos, símbolo de aquello que procreamos, que pueden ser ideas, sentimientos, hechos, en fin, etc. Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Alguna otra ocasión mencionaremos algo en relación con esta primera parte de este versículo, probablemente. Pero luego dice, entramos en fuego y en aguas, y sacástenos a hartura. Ahora, evidentemente lo que está diciendo en este pasaje es que Dios mismo es el que nos mete en aprietos en un sentido. Y los aprietos de que habla en esta ocasión son muy particulares. Está hablando de fuego y está hablando de agua. Dejando este pasaje para completar, o más tarde o algún otro día, nos vamos al capítulo 43 de Isaías, donde leo 2 versículos más. Y ahora, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas dos escrituras en un sentido se complementan. Por una parte, en el Salmo donde leímos encontramos a Dios tomando a aquellos a quienes ama, poniéndolos en apreturas, haciéndolos pasar por agua y por fuego, y la mención específica donde menciona la apretura o el ceñir fuertemente de los lomos. Deteniéndonos un momentito aquí, recordemos que los lomos son aquella porción de nuestro ser que en la palabra de Dios indica el poder creativo de algo. Luego, cuando Dios está oprimiendo nuestros lomos, lo que está diciendo es que Dios está sacando de nosotros mediante pruebas aquello que de veras está en el fondo de nuestro corazón. No únicamente lo que parece ser, pero aquello que somos intensamente, lo que somos en el fondo de nosotros mismos. Aquello que seríamos en algún lugar donde nadie nos conociera. Haré la pregunta directamente. Si usted tuviera una chequera de la que pudiera sacar la cantidad de dinero que usted quisiera y gastarla de la manera que se le antojara, sin que nadie tuviera que pedirle cuentas de lo que hacía con ese dinero, lo colocara en un lugar donde nadie le conoce, el dinero que usted quiera
en un sitio donde nadie sabe quién es usted, ¿quién sería usted en una situación así? ¿Qué haría con la libertad de gastar lo que fuera? ¿Qué haría con la libertad de hacer lo que usted quisiera? ¿Qué haría con la libertad de hacer cualquier cosa que le venga en gana y tener la capacidad para lograrlo? ¿Qué haría? Dice la palabra de Dios, como el hombre piensa, así es la realidad de su ser. Lo que quiere decir que aquello que usted sería, si pudiera hacerlo, es lo que en realidad es. Que la situación no lo permita, que las circunstancias lo eviten, que haya gente o incluso la idea de qué pensarán o qué dirán. Es una cosa, son límites, son situaciones que impiden que salga del fondo de nuestro ser la realidad de lo que somos. Ahora, Dios sabe perfectamente bien cuál es nuestra esencia. Nosotros no lo sabemos. ¿Y cuál es la idea de Dios cuando aprieta nuestros lomos y nos hace pasar por aguas y por fuego, sabiendo de todas maneras cómo vamos a reaccionar? El problema está en que nosotros no sabemos. No nos conocemos a nosotros mismos, el corazón es engañoso, tiene una profundidad que ignoramos, aun tratándose de nuestro propio corazón. Y la idea de Dios es exprimir lo que somos hasta que nos demos cuenta de que somos capaces. Ahora, ¿con qué objeto? ¿Por qué? Él ya sabe, nosotros no. Porque, como hemos mencionado en alguna otra ocasión, la tentación no es otra cosa que una oportunidad para decidir. Y si uno busca la verdad, tiene que estar buscando incluso la verdad sobre uno mismo. En realidad hay que empezar por ahí. Conocer la verdad sobre lo que nosotros mismos somos y darnos cuenta de qué hay dentro. Y luego tomar una decisión. ¿Qué quiero hacer con esta materia de la que estoy formado? ¿Qué quiero hacer con esta cosa que en realidad soy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiero ser un vaso para honra, es decir, una vasija para bien? ¿Quiero ser un vaso de deshonra, es decir, una vasija en la cual todo aquello que es malo, injusto, sucio, deshonroso pueda entrar? Hay quienes al escoger ser una vasija para mal se convierten precisamente en eso. Encontramos a gente profundamente deforme. ¿No se dan cuenta de que son deformes? Sí, sin duda, pero no les importa. Aquel que destruye, que ensucia, que lastima, que hiere, ¿se da cuenta de que está haciendo mal? Por supuesto, pero ha escogido el mal de manera tan profunda que su mismo espíritu está sumergido en este tipo de situación. Y entonces Dios nos aprieta de esta manera. Hay otros que decimos, lo que yo quiero es encontrar más de ti. Quiero todo aquello que es noble y que es bueno, aquello que es limpio, aquello que es verdad. Busco la luz, busco la vida, busco el amor, busco el gozo. Busco aquello que yo sé que tú puedes darme. Y entonces encontramos esta situación. Está bien. Empieza con una promesa. Quisiera mencionar el hecho de que habla de Dios mismo como creador y como formador. Es el creador porque ha creado todo. Es decir, cosas originales que no existían. Creador significa aquel que está creando lo que ya existe. Y el formador es aquel que está dando forma a algo que ya tiene una materia más o menos completa, como el barro, por ejemplo. Diferentes situaciones en relación con estas dos palabras que Dios utiliza para dar dos de las cosas que Él hace, de su operación como el operario de nuestra vida. Nos cría, nos cuida como una planta, nos forma como quien forma una estatua, por ejemplo. Y empieza diciendo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, una palabra muy bella, mío eres tú. Y esta expresión tan clara de posesión, mío eres tú, mío eres tú. Todos tenemos necesidad de pertenecer a algo, a alguien, ciertamente. A veces podemos elegir a quién pertenecer, a veces no.
Muchas veces quisiéramos que alguien dijera, perteneces aquí o me perteneces o esto, pero la pertenencia en este caso viene por parte de Dios. Y luego diciendo eso, hablando de no tengas temor, no tengas miedo, yo te he redimido, yo te conozco por nombre porque yo te lo puse y además eres mío. No dice ya no vas a pasar por las aguas y no dice ya no vas a pasar por los ríos, sino vuelve a insistir sobre el asunto y dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y cuando pasares por los ríos, no te anegarán, y cuando pasares por el fuego, no te quemarás, cuando pasares por la llama, ésta no va a arder en ti. ¿Y a qué se está refiriendo? En este versículo, la palabra principal es pasar, pasar. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que la Escritura quiere decir pasar. La palabra de Dios en relación con pasar indica una detención, un momento de duda, de reflexión, de inquietud. Ya sea que la persona esté simplemente de pie sin saber si seguir o no, ya sea que se encuentre delante de una puerta preguntándose si pasa o vuelve atrás o se queda. Y otra vez la palabra de Dios menciona varias cosas, pues está llena de esto mismo, pero solo por mencionar algunas de ellas. Pasar significa salir. En ocasiones encontramos la orden de vete o regresa. Y en cada caso se refiere a la acción de pasar de un lugar a otro, de una situación a otra, de una condición a otra, como por ejemplo cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la idea es, sal, pasa del lugar en donde estás, cómodo o incómodo, al lugar que yo tengo para ti. No se trata de que a la larga alguien reciba más o reciba menos. Comentaba con alguien hace un rato y decía, en realidad, a la larga, el ser de todos los seres humanos va a ser lo mismo, porque en la edad perfecta Dios será todas las cosas en todos. Luego quiere decir que a la larga el ser mismo quedará totalmente permeado por Dios cuando la edad perfecta llegue, cuando quiera que esto llegue a ser, quién sabe cuándo, millones y más millones de siglos, ¿qué sabemos de eso? Solo Dios lo sabe en su propio tiempo, pero tarde o temprano el ser será el mismo. Lo que en realidad importa en este caso es el sitio en el cual Dios nos ha puesto para hacer de nosotros aquello que Él ve y que podemos ser si nosotros queremos. Pasa. Si estás en un lugar donde a lo mejor tienes comodidades como Abraham, o estás bien o estás mal en último caso, no te quedes ahí, pasa. Pasa por la puerta que está abierta que se llama Jesús. Y no está hablando simplemente de salvación en el sentido de la salvación eterna, no ir a la muerte y al infierno, pero se refiere a salir de la situación de lo que sea en la cual no se encuentra Dios. Tristeza, depresión, enojo, angustia o simplemente pecado. Pasa, sal, pasa de un lado a otro. En este caso la acción es esa. Mueve un pie hacia arriba o simplemente dame la mano para que yo te saque. Sal. En otra ocasión encontramos una orden totalmente diferente también en relación con Abraham, por ejemplo. Abraham no exacto, pero Sarai, la sierva de, Agar, la sierva de Sarai, esposa de Abraham. Después que tuvo a su hijo Ismael, que no era lo que Dios hubiera querido, pero que resultó ser. Sarai no aguantó el maltrato de Sara y decidió huir. Se fue. Y cuando ya no supo para dónde más caminar, se quedó junto a lo que después llamó la fuente del viviente que me ve. Tiene sed, se siente mal, está a la orilla del desierto, se encuentra perdida, por así decirlo, y llega el ángel de Jehová y le dice, ¿qué haces ahí, Sarai? Añadió, sí, sierva de Sara. ¿Pero qué haces ahí? Y luego le da una orden, vuélvete.
Sal del lugar, pasa del lugar donde estás, un lugar donde en un sentido te sentías tranquila porque no estabas bajo la mano de hierro de tu señora, pero pasa de ese sitio de aparente libertad para regresar nuevamente al lugar donde sirves. Lugar. Pasa. Vuelve al lugar en donde estabas. Vas a encontrar lo que se necesita de un modo u otro. Pasa. No se puede estar estático. El pasar de un lugar a otro es absolutamente importante y necesario. El Señor menciona aquí, para abreviar la cosa, el Señor menciona aquí varias cosas. Dice, cuando pasares, tienes que pasar por las aguas, tienes que pasar por ellas. ¿Cuáles aguas? A veces son las aguas del olvido. Hay quienes no encuentran fácil olvidar. Y hay quienes quisieran no olvidar nunca. Pero las aguas, ya sea del olvido o de la memoria, regresan o se nos lleva a ellas inexorablemente, tarde o temprano. Cuando pasares por las aguas pueden ser un tumulto, presiones de gente, situaciones en las que las personas oprimen, lastiman, o a lo mejor, por el contrario, una situación de ausencia en que el alma llora por alguien que se fue y ya no está, y las aguas están ahí. Y la voz del Señor dice, tienes que pasar por esas aguas, y no puedes quedarte ahí, te guste o no. No puedes quedarte ahí, porque quedarte ahí sería tanto como aniquilarte y desaparecer. Aniquilar, nihilismo, ¿verdad? Pero vas a pasar por las aguas. Sin embargo, no importa el tipo de aguas que sean las aguas por las que cruzas, no te preocupes, porque yo seré, no estaré, pero yo seré contigo. Luego habla del ser de Dios mismo obrando en nuestro ser. Yo seré contigo. Seré contigo. Lo hace uno pensar en las madres cuando llevan a un niño en el vientre y son cunas. Si solamente se dieran cuenta de la importancia de dar al bebé que llevan consigo como en una cuna, la importancia de darles lo mejor de su ser, no pueden hacerlo con el pensamiento. Infiltran en el bebé su propio ser, sus reacciones, sus sentimientos, sus emociones más profundas. Y es en este sentido que dice, yo seré contigo, yo seré contigo. Y luego habla aguas de otro tipo, aunque sigan siendo aguas, no solo las aguas de un sitio tranquilo, pero los ríos que van a venir con ímpetu, ríos que van a venir con fuerza, ríos que van a tratar de echar abajo tu casita fundada sobre ¿qué? ¿Arena? ¿La roca? ¿Tú mismo nada más? Tú que estás tratando de cruzar la avenida de tus problemas, no te preocupes, yo seré contigo y los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás. Tienes que pasar de una ribera a otra cuando se trata del río. Tiende tus puentes de perdón, llegarás al otro lado. Tiende tus puentes de gozo, llegarás al otro lado. Tiende tus puentes de paz, llegarás al otro lado. Tiende tus puentes de confianza en Dios, Él va a estar contigo. Tiende tus puentes y pasa. No te quedes de este lado. No te detengas en la ribera que ya conoces. Pasa. Y si hay fuego, no te preocupes. La llama no va a arder dentro de ti. Y el fuego no va a quemarte aunque te rodee. Y puedes alabar a Dios y vivir para su gloria.